Vos sabés que estamos haciendo nosotros un audiovisual y el tema es las personas que tuvieron la oportunidad de presenciar hechos durante el proceso y tuvieron la capacidad y la valentía de luego poder transmitirlo. De alguna manera existe la historia oral. Estas entrevistas de las que hablas están inscritas dentro de lo que es la historia oral. En el siglo XIX se hacía hincapié en los documentos escritos, en la veracidad, en lo estadístico, en lo cuantificable. Y por eso es que no se le dio demasiada importancia a las fuentes orales, porque pensaban que precisamente podían caer en errores en cuanto al tema de la verdad y demás. Pero con el tiempo, ya con los estudios sobre la clase obrera, con lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial y todos los traumas que habían sufrido los soldados después de venir de estas guerras, entonces se pensó que había un material muy interesante para ver cómo había impactado esta realidad en la subjetividad de las personas. Por tanto, existe esa historia que se basa en documentos escritos, pero hacia más o menos en nuestro país, hacia los años 90 aproximadamente, aparece esta corriente de la historia oral, que se basa en entrevistas y no se basa ya tanto como decimos, en la búsqueda de la verdad, porque apela a la memoria, no a los documentos escritos, sino a la memoria de las personas. Y la memoria de las personas no funciona siempre de la misma manera, hay lagunas, hay olvidos, hay represión desde el inconsciente, o sea que lo psicológico, la psicología, Freud, todos esos estudios también tienen que ver con esto, ¿no? Con el tema de la memoria. Sabemos que la memoria no es recordar todo y que hay una selección consciente o inconsciente por el miedo, por distintas circunstancias. Entonces se pensó que esto era un material muy interesante para estudiar la subjetividad de las personas que vivieron determinados hechos como experiencia individual y como experiencia colectiva. Entonces es una nueva forma de abordar la historia. Vos me contabas que aquí en La Plata hay experiencias en ese sentido. Y se han hecho experiencias. Bueno, veníamos conversando de Adelina de Alayes, por ejemplo. Yo trabajé muchos años en el Archivo Histórico de la provincia y como Adelina donó al Archivo Histórico de la provincia todos sus documentos de ella y de sus hijos, el archivo como institución vio lo interesante que podía ser indagar sobre cómo había sido su vida, la vida de su hijo y demás, y entonces se le hicieron una serie de entrevistas orales. Pero también se han hecho entrevistas a personas trabajadoras, o se hizo sobre personas que conocieron a Eva Perón en Los Toldos, o bueno, el caso de los veteranos de Guerra de Malvinas, con la ayuda del CECIM, y de los veteranos de guerra que también se prestaron a entrevistas, ¿no? Sí, y bueno, y ahí también está el Instituto Histórico de Morón, o el Instituto Histórico de Buenos Aires, Rosario también. Bueno, hay una cantidad de instituciones que se dedican al tema de la historia oral y revistas también que publican estas entrevistas. Es interesante que la historia oral, como surgió en los últimos tiempos, así como la historia reciente, también la historia reciente toca lo que vos te estabas comentando, estas entrevistas sobre personas denunciantes de alguna manera, toca también tema de la historia reciente, que la historia reciente también hacia los años 90 fue necesario que todos esos acontecimientos que habían ocurrido en la dictadura militar, fue necesario investigar sobre ellos, y por allí las fuentes escritas no eran suficientes, y entonces se comenzó a indagar de pronto, bueno, o a los sobrevivientes o a los familiares de las personas que habían sufrido algún tipo de represión, y de alguna manera es una fuente muy, muy,
muy interesante para la historia. Y otra cosa que la historia oral y la historia reciente en general hace hincapié en los grupos, por ejemplo, menos favorecidos, ¿no? Los temas étnicos, los temas de la inmigración, el tema de los derechos humanos, de los trabajadores, de la explotación. Son temas que interesa ver la vivencia de las personas respecto a lo ocurrido. La dimensión humana. Digamos. Exacto, la dimensión humana, que no necesariamente ha de ser totalmente verdadero lo que se narra, no porque haya una intención de modificar lo que se está diciendo, sino porque la persona puede estar afectada por ese hecho traumático que han producido el miedo en las cuestiones de la represión. Y entonces puede haber lagunas, como decíamos, puede haber olvidos y demás. Pero siempre se piensa que una vivencia de alguna manera golpea más que si nosotros leemos algo frío, ¿no es cierto?, escrito. Yo, recuerdo que en la facultad nos hicieron investigar en Berisso sobre las colectividades, y a mí me tocó la colectividad bielorrusa y tenía que entrevistar a personas muy mayores que habían trabajado en los frigoríficos, y si bien yo había leído que trabajaban en condiciones de explotación muy grande, otra cosa era que una persona de 80 años dijera que muchos de los compañeros de esas personas habían fallecido porque trabajaban en las cámaras frías de tuberculosis, de distintas enfermedades. Y saber que esas personas contaban que no tenían domingo, que no tenían vacaciones, que no tenían ningún tipo de... no tenían tampoco ni sábados ni feriados, trabajaban en una rueda continua y en las cámaras frías. Entonces el impacto que por lo menos a mí me provocó no era lo mismo que leer un apunte, por ejemplo, un texto. ¿Esos elementos así tomados en el futuro serán considerados como documentos a los fines de elaborar la historia? Claro, sí, seguramente. Lo que ocurre que la materia prima, digamos, sirve tanto para la justicia como para la historia. La justicia busca quizás la veracidad de los testimonios, de alguna manera compararlos con otros hechos, ¿no es cierto? Porque está en una búsqueda quizás distinta a la de la historia, ¿no? Que la historia busca de alguna manera rastrear en el impacto que tuvo en las personas los hechos de la represión de la dictadura, por ejemplo, ¿no? Son como, creo que una utilización distinta de esa materia prima, ¿no? ¿Y la historia se servirá de las sentencias, por ejemplo, dictadas para reconstruir la historia? ¿La historia de los libros que se escriban en los siglos venideros se servirá de los documentos asentados en los expedientes judiciales? Seguramente, porque, por ejemplo, hay muchos investigadores de la historia colonial que estudian los casos de la Real Audiencia, por ejemplo, y entonces estudian distintos expedientes sobre robo, expedientes sobre el tema de esclavos, y entonces se nutren tanto de los testimonios de los testigos, de las sentencias. Entonces, cuanto más en estos casos, estas sentencias vienen a ser lo mismo que aquello que se estudiaba en otros, o que se sigue estudiando respecto a la fuente judicial. O sea, que la fuente judicial es una de las más importantes, porque la fuente judicial en general no se destruye, que es lo que sí desgraciadamente ocurre con los documentos administrativos y demás, que llega un plazo en que por ahí los archivos municipales, por ejemplo, tienen tanta documentación que en un momento dado destruyen. Ha pasado muchísimo. En cambio, en los judiciales es muy difícil que se destruya porque eso sirve como testimonio, y entonces eso fue una manera de proteger, y la fuente judicial está más presente que lo que deriva del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Como decían los que estuvieron en el Holocausto, el lenguaje no llega a explicar las cosas, los traumas. Digamos que es imposible
explicar algo del tipo de traumático. El lenguaje no alcanza. Por eso a veces el arte logra ese tipo de... logra quizás lo que no puede lograr lo dicho. Pero sí, lo que es interesante es que además del interés histórico, también hay un interés de sanación, porque la palabra dicha, que generalmente tardan capaz que 20 años, 30 años las personas en poder hablar, porque en general los mecanismos de la represión hacen que la persona enmudezca, ¿no? Y entonces cuando pasan 20 años más o menos, la persona puede llegar a animarse a hablar. Y ese hablar es sanador, tanto para la persona como para el colectivo, para la comunidad. Y lo que ustedes están haciendo puede ser muy sanador para la gente, no solo de aspecto judicial, sino también sanador en el sentido de poder expresarse, poder ser escuchados. Creo que en ese sentido es un aporte muy interesante.